Iván, hoy me gustaría que hablaras sobre las noticias falsas y las distorsiones que sobre Benito Pérez Galdós están apareciendo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Muy bien, me parece un tema que de alguna manera hay que abordar y a mí ya me ha tocado abordarlo en varios sitios, en periódicos, etcétera, por publicaciones que han hecho personajes conocidos de nuestras letras y que me han entristecido bastante, porque en el momento del aniversario, o del centenario, perdón, lo que importa no es volver a leer a Galdós y intentar conocer mejor su figura, conocer mejor sus obras, etc. Pero, aunque esto sigue al nivel habitual, han surgido de repente una serie de informaciones, de comentarios, de despropósitos que de alguna manera le roban a Galdós su verdadera personalidad, su verdadero... le manchan su aura, el aura que tiene este autor en su centenario. Esto me recuerda una anécdota que leí sobre Boris Johnson, el actual premier británico, cuando era simplemente un periodista, en realidad un bufón de la prensa, que le habían ofrecido nada menos que 500.000 libras por escribir y publicar una biografía de Shakespeare, cosa que nunca hizo, por supuesto, aparte que ya hay bastantes. La de una persona que no sabe de Shakespeare difícilmente iba a contribuir mucho. Pues esto está en cierta medida pasando en nuestro medio ambiente cultural. Por un lado, veo que pasan por delante de mi pantalla pues absurdos sobre guías turísticos de Madrid que enseñan los lugares galdosianos, confundiendo las personas, confundiendo los datos. Menos mal que tenemos a Eduardo Valero, que es como el vigilante perpetuo de Madrid y Galdós. Y por otro lado, pues veo que se publican biografías, se publican comentarios biográficos sobre, por ejemplo, los amores de Galdós, donde se dicen cosas tan absurdas como que el primer amor de Galdós, la famosa Sisita, le marcó para el resto de su vida. Bueno, ni sabemos nada de su vida, ni sabemos nada en realidad de sus relaciones. Hay una novela estupenda de Santiago Gil que se llama El primer amor, donde pues ahí el autor hace una novela que a mí me gustó mucho, que me entretuvo mucho, pero lo que dice no tiene nada que ver con Galdós, es Galdós, pero Galdós llevado a la novela. Lo mismo pasa con un retrato que he visto estupendo de Sisita, hecho a través de descripciones que se supone que son de Sisita, lo cual es muy interesante, eso es otro aspecto. Lo malo es cuando se dicen cosas, pero además se suelen decir, como pasa siempre, al parecer, como se ha dicho, así fue, así debió de ser. Eso no es una biografía. Confundiéndolo eso lo único que hace es confundir con los hechos. Entonces, esto es muy triste, ¿no? Y sobre todo que lo hagan biógrafos, o así llamados biógrafos de Galdós. Entonces, se me ha ocurrido, para manejarme, y es lo que ofrezco hoy a todos los que quieran ver este vídeo, separar lo que yo llamo la infopedia de la enciclopedia. La infopedia es donde yo meto todas esas informaciones que vienen distorsionadas, que hablan de Sisita, que hablan de toda esa serie de
informaciones sobre el garbancero, sobre si le gustaba el cocido, sobre tal, sobre los lugares donde vivía en Madrid, sin que sepan muy bien qué es cómo eran esos lugares en su momento, etc. Esto es una información que no lleva muy lejos y que hay que tener mucho cuidado porque está llena de virus que distorsionan la información. Mientras que por otro lado, y esto me lo recordó, hace un par de días hablaba con el director de una revista cultural muy importante, estábamos hablando de Galdós y de repente me hizo esta simple pregunta: oye, ¿y qué piensas de lo que ha escrito Francisco Caudet sobre Galdós? Y fue como una llamada de atención. Le dije: estupendo. Él, Leonardo Romero, tantos otros estudiosos de la literatura, Isabel Román, tantos que puedo pensar que han escrito cosas estupendas sobre Galdós, que no aparecen nunca. Entonces, ¿y por qué es eso? Pues yo creo que tiene que ver que, como dicen cosas sensatas, avanzan en el conocimiento, son conocimientos serios y tal, estos no caben dentro de la publicidad. Ahora va por las personas y no por el contenido. Exactamente, el contenido parece que se disuelve, pero en fin, esa es la verdadera manera de conocer a un escritor. Por supuesto, sí. Entonces, mi respuesta a la pregunta es, como digo, no olvidarse de que la información que aparece en los medios generalmente no está contrastada. Además, en muchos casos solamente preguntan a personas que tienen una opinión. Hombre, en el año del centenario a casi todo el mundo le interesa hablar de Galdós. Y te sacan, pues, sí, yo en casa de mi abuelo tenía unos que yo leí, unos libros y tal, y me gustó mucho Gerona, y lo leí y tal, y hay que leer Gerona y tal. Eso está muy bien, es muy bonito. Lo que no es tan bonito es cuando se empiezan a agregar hechos que no son verdad, que son cosas que se dicen para chocar. Y desde luego lo que no está permitido es eso de al parecer es como si. Eso no tiene ninguna relación ni con la vida ni con la obra de Galdós. Lo que sí tiene relación, como digo, son estudios, comentarios, etcétera, que aparecen y que sirven para ampliar, para conocer, para conmemorar a este gran autor. Además, hay algo muy importante. Es casi imposible relacionar el día a día de un escritor con sus obras. Eso es imposible. Lo único que podemos, cuando eso ocurre, Infopedia. Si de verdad queremos saber de la vida de Galdós, de un hombre muy tímido, que casi no decía nada, lo que tenemos que aprender es el contexto que le forma, que le modula, que le hizo ser como es, el que condicionó su manera, su carácter, y le hizo una persona. Por un lado podemos saber de sus circunstancias familiares, podemos saber de sus circunstancias intelectuales, entonces podremos llegar a él. Lo que no podemos hacer es la Infopedia, usarla con datos falsos, con datos que la red comercial quiere que tú pongas allí para contar una vida que es muy difícil de contar. En resumidas cuentas, que pienso que este año hay que celebrarlo, pero siempre teniendo en cuenta que hay que separar lo que es información del día de hoy, que puede ser y es por lo general bastante falsa, y lo que son los estudios literarios, el conocimiento que vamos estableciendo de Galdós. Bueno, muy interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.